Amén, amados hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un honor, un privilegio y ciertamente alegre estar delante de ustedes, delante de la nación santa, el pueblo escogido por Dios, adquirido por el precio de sangre de Jesucristo, ¿verdad? Es para mí agradable, hermanos, estar ante ustedes y un privilegio. Me presento, mi nombre es Wilder Sósimo Paredes Mora y en esta noche, aunque de manera anticipada, celebramos el Día del Padre. Y quiero honrar y bendecir a cada uno de los padres por su día. Aquellos que con esfuerzo procuran diligentemente formar una familia que alabe a Dios. Aquellos que son protectores, proveedores, maestros, sacerdotes de su hogar. Como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquellos que enseñan a sus hijos, a su descendencia, los caminos del Señor. Aquellos que rememoran las grandes obras y proezas de Jehová. Aquellos que hablan de lo que Dios hizo a las generaciones pasadas, de lo que hizo, de los grandes portentos en las generaciones pasadas, en los de ahora, en nuestros contemporáneos, en lo que hizo en la iglesia ayer, en lo que hace en la iglesia hoy y en lo que hará en el futuro. Aquellos que enseñan a sus hijos las bendiciones que Dios hace en grandes y ha hecho en grandes generaciones, en muchas de las cuales hoy están delante de la presencia del Señor. Alabamos y honramos a esos padres en esta noche y reconocemos la gran labor que realizan día a día educando a sus hijos en la obra del Señor. Sin embargo, es necesario también alzar nuestras vistas, no al techo, sino al Señor, al Padre Celestial, al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay error, en el cual cada uno de nosotros podemos ver al Padre perfecto, al Padre sin mancha, al Padre íntegro y recto y lleno de amor. Porque hoy en día en este mundo existen padres bienhechores que hacen bien a sus hijos, les dan economía, dinero, vestido, cobijo, protección, pero con todo son malos, porque aún el pecado mora en nosotros. Ningún padre es bueno, nadie es bueno, pero saben, veamos a Dios, el cual es capaz de darnos el perfecto amor fraternal por cada uno de nosotros. Nuestro Padre se presenta ante nosotros como eso, Padre de todos aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de la iglesia, de nosotros. Contemplemos tan grande ejemplo de un Padre perfecto. Les invito a cada uno de ustedes a observar a ese Padre perfecto. Asimismo, tenemos un hermano llamado Jesucristo. Jesucristo, desde muchacho, nunca procuró o no procuró nada más sino hacer la voluntad del Padre. Vino a morir a la cruz del Calvario y cumplió ese propósito. Desde que vino a la tierra, vino a revelarnos acerca del Padre, de hablar acerca de su Padre. Vino, nos trajo el testimonio de verdad, acercó el reino de los cielos a la tierra para que el hombre sea redimido. Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie al Hijo sino el Padre. Si queremos conocer al Padre, conozcamos también al Hijo, el cual lo revela, el cual nos lo muestra. Jesucristo, muy de muchacho, estaba en el templo en Jerusalén y sus padres vinieron a recriminarle dónde se encontraba, porque no lo encontraban. Y Jesucristo dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Es menester que yo esté en los negocios de mi Padre. Jesucristo es nuestro hermano. Contemplemos a Jesucristo si queremos conocer al Padre. De igual manera, el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo morando en nosotros. Él nos da la sabiduría para entender, aunque en el presente de manera limitada, por nuestra limitación, finitud humana, conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conocemos a la Trinidad por el testimonio y la sabiduría que el Espíritu Santo nos da, por la revelación que Él nos da y por el testimonio de la palabra escrita de Dios, las santas Escrituras. Yo los invito a contemplar tan grande ejemplo, el ejemplo del Padre perfecto y santo. Aleluya. Entonces, permítame decir lo siguiente: Dios no deja de trabajar. Jesucristo lo dijo, mi Padre aún hoy trabaja. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio hasta la escatología, el final de los tiempos, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios nunca ha dejado de trabajar. Por lo tanto, padres, no dejen de trabajar.
Padres, no dejen de enseñar a sus hijos las verdades del Señor. No dejen de enseñar a sus hijos acerca del camino de nuestro Padre Celestial. No dejen de enseñar los estatutos y preceptos de Dios día a día. Nuestro Padre Celestial nunca deja de trabajar. Él envió desde el inicio a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Él lo anticipó en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron. Él le dijo a la mujer: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Tu simiente pisoteará la cabeza de la serpiente. Jesucristo el Mesías, venciendo al diablo para redimir al hombre del pecado, para reconciliar al hombre hacia su Padre, para volverlo nuevamente a su Padre. Contemplemos, por lo tanto, la grande obra que Dios hace. Padres, no se cansen de enseñar a sus hijos acerca de la salvación. Si tus hijos no son cristianos, no te canses de predicarles la palabra del Señor. Si tus hijos aún no han venido en el camino del Señor, no te canses de predicar, porque grande ejemplo nos da Dios, que no deja de trabajar, que proveyó a Jesucristo, su Hijo, para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. No dejes de trabajar, esfuérzate y recibirás honra. De igual manera, tenemos un ejemplo, el ejemplo de Abraham, padre de multitudes, padre de la fe, amigo de Dios, hombre valorado y reconocido por muchos de nosotros. De tal manera que Pablo dijo que nosotros somos hijos por la fe de Abraham. Contemplemos el ejemplo de Abraham, el cual tuvo fe. Padre, ten fe. Pero no una fe que simplemente son palabras, no, sino una fe que te lleve a obrar, a obedecer a Dios, una fe que te lleve a hacer, de tal manera que tu hijo vea en ti una persona que no solamente dice, sino también hace, que vea que en ti un hombre de verdad, un hombre que tiene fe en Dios, una fe que lo impulsa a amar, a obedecer y a servir a Dios. Padre, cree en Dios y tu hijo verá ese ejemplo y también creerá en Dios. Forja a tu vástago, a tu simiente, forma a tu prole, a ese retoño que florece en ti, a un hombre verdadero, a un hombre de fe, a un muchacho de fe. Porque tristemente hoy en día muchos jóvenes se pierden en las banalidades de este mundo, pero ten fe y tu hijo también aprenderá de ti. Asimismo, yo te invito a que no seas descuidado con tu hijo. Sé diligente, sobrio y justo en este tiempo, en esta generación. Contemplemos el ejemplo del descuido de Lot y sus hijas. Sus hijas se acostaron con Lot, su padre, ya que no encontraron otro hombre para seguir su descendencia, procreando. Tal acto vil, extraño y depravado se hizo. Y hoy en día muchos de nosotros podemos descuidar la vida de nuestros hijos, podemos ser descuidados y criar hijos descuidados. Cuiden a sus hijos, cuiden cada día la palabra del Señor, de enseñar la palabra del Señor cada día sobre sus hijos, para que ellos sean honrados, para que el fin no justifique los medios. Porque las hijas de Lot querían tener descendencia y dijeron: el fin justifica los medios, entonces vamos a acostarnos con nuestro padre. Hoy en día se forjan muchos jóvenes, muchas personas que no buscan hacer las cosas bien, sino que a través de sobornos, a través de apoyos, a través de cosas quieren lograr algo en la vida. Pero sabe, enseñemos a nuestros hijos a ser honrados, a ganar las cosas como se debe. El que trabaja, que coma. De igual manera, contemplemos que lo más importante en la vida cristiana, en la vida en sí, no son las riquezas, no es la educación. Lo más importante que tú vas a dejar a tus hijos, la herencia más grande que tú les vas a dar, no es de ninguna manera las riquezas, la educación intelectual, los bienes y las posesiones, de ninguna manera. Lo más importante que tú vas a dejar a tus hijos es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios en tu hijo. Esa es la mejor herencia que tú puedes darle a tu hijo. Contemplemos eso. Lo más importante en esta tierra no es lo material, sino lo espiritual, porque lo espiritual es más real que lo material. Lo material lo palpamos, sí, lo sentimos, pero lo espiritual es más real, porque existió primero lo espiritual y luego lo material. A través de lo espiritual se hizo lo material, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y Dios creó en el principio los cielos y la tierra, y todo fue hecho, pero de lo espiritual, de lo invisible, del eterno Dios sabio y sempiterno. Así fue, así ha sido y así va a ser siempre. Asimismo, contemplemos el ejemplo de
Cam respecto a Noé. No seamos descuidados con nuestros hijos, porque si criamos hijos descuidados, hijos que no son diligentes, también serán ellos descuidados. Contemplemos el ejemplo de Cam respecto a Noé. Cam vio la desnudez de su padre, por lo tanto Noé lo maldijo. Le dijo: tú serás un vasallo, esto es, un siervo de Sem y Jafet, sus hermanos. Si nosotros, hermanos, no cuidamos a nuestros hijos, ellos resultarán en ser descuidados, en no valorar lo importante y lo valioso de esta tierra. Y el Eclesiastés dice lo siguiente: el fin de todo hombre es este, que obedezcamos a Dios, le temamos. Este es el fin de todo hombre, que obedezcamos los mandamientos de Dios, el fin de todo hombre. De igual manera, hermanos, yo les insto, padres, a no mentir. Mentiras piadosas de ninguna manera. Frases tales como: diremos una mentirilla para no ser mentirosos. Pero ¿qué contradicción es esa? Hoy en día, hermanos, el que dice mentira es mentiroso. No hay otra definición de eso. Y padres, yo les insto a no ser mentirosos, a no mentir, porque si tus hijos ven que tú mientes, ellos también mentirán. No uses a tus hijos para mentir, sino di la verdad. Di la verdad, porque el que miente, hermanos, se tiende lazo a sí mismo. Contemplemos el ejemplo de Jacob, el cual engañó a su padre Isaac para robarse la bendición de la primogenitura. Contemplemos este error y aprendamos de él, digamos verdad. Es alegórico y representativo el caso de Jacob y su hermano Edom, llamado también Esaú, porque el uno, buscando usurpar el puesto de su hermano, de la primogenitura, y buscando la recompensa de la primogenitura, usurpó el lugar del otro, y el otro, por el contrario, menospreció la primogenitura. Pero sabe, digamos verdad. No hagamos a nuestros hijos mentirosos, que ellos aprendan que somos personas transparentes, que nos ven como somos en la casa y en afuera. Hombres de verdad, hombres que digan voy y van, hombres que digan haré esto y lo hacen, estaré ahí y están ahí, hombres que dicen yo lo haré y lo hacen, hombres de palabra, hombres de verdad, hombres que no se venden ante nadie. Porque sabe, el padre de la mentira es el diablo. No hagamos a nuestros hijos semejantes a los hijos del diablo, porque el padre de la mentira es el diablo. Pero digamos verdad, seamos transparentes, digamos yo haré esto y lo haré. Valoremos esto de los antepasados, de nuestros antepasados, los cuales decían lo voy a hacer y lo haremos. Hace poco conversaba con mi hermana yendo a la sierra y decíamos cómo nos comunicábamos antes cuando no había internet, no había WhatsApp. Cuando estábamos en el colegio y decíamos vamos a reunirnos a tal lugar a tal hora para hacer tal trabajo. No había después forma de, digamos, decirle si vas a ir. No había duda, sabíamos que si hemos quedado en ese lugar íbamos. Así era. Pero ahora, hermanos, se nos dice vas a estar a ese lugar en esa hora y no están. Esperan que confirmen, etcétera. Palabra de verdad, hombres de verdad, hombres cuya palabra pese. Esto es la identidad que tiene el hombre de verdad, y sus hijos tienen que aprender de ustedes eso, la verdad. Asimismo, padres, yo les insto a no llevarse por nada de lo que tenga que ver con la ambición y la codicia. Contemplemos el ejemplo de Labán, hermano de Raquel, tío de Jacob, el cual por la ambición de su corazón engañó hasta su propia sangre, haciendo trabajar a Jacob, su sobrino, 14 años por su hija, por el amor de una mujer. Hermanos, no amemos más las riquezas, no amemos más este mundo, sino contemplemos ser personas que valoremos lo espiritual por sobre lo material. Aprendamos de este ejemplo a no enseñar a nuestros hijos la avaricia, la ambición, sino ser personas humildes en todo sentido. Asimismo, padres, yo les insto a que ustedes no apañen los errores de sus hijos, no sobreprotejan a sus hijos. Sus hijos tienen que aprender a, después de equivocarse, asumir su responsabilidad. Aprendamos del ejemplo de amor, padre de Siquem. Siquem violó a Dina, hija de Jacob, y el padre, su padre Amor, le dijo: Siquem, vamos a Jacob y vamos a organizar una boda. Así,
Hagan que sus hijos se responsabilicen de sus decisiones, de sus errores, que se levanten. Hoy en día, hermanos, es triste ver cómo jóvenes no asumen la responsabilidad de sus actos, se esconden tras la falda de su madre, tras el pantalón de su padre, no son capaces de asumir la responsabilidad. Dios quiera y levante de ustedes, jóvenes, muchachos, hijos, hombres que asuman la responsabilidad, que le digan: Dios mío, yo me he equivocado, te pido perdón y me levanto. El salmista dijo: yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No dijo: el diablo pecó, el diablo me hizo pecar. No buscó un culpable, dijo: yo he pecado y asumo las consecuencias de mi acto, pero Dios mío, levántame. Dios mío, hazme nuevamente un hijo tuyo. Límpiame, purifica mi corazón y enseñaré a los padres, a los justos, el camino de rectitud. Tenemos que ser, hermanos, padres que no apañemos los descuidos del hijo, de tal manera que el hijo pueda asumir la responsabilidad, pueda ser un gallardo, valiente, guerrero en esta vida, un heraldo del Señor, un hombre que se faje bien en la vida cristiana y no le tenga miedo a nadie ni a nada, al diablo de ninguna manera. Un heraldo, un baluarte del Señor, un hombre que se pare firme, talante erguido por la dicha de la gracia del Señor y diga: Dios mío, yo te voy a servir porque te amo, porque quiero, porque no le tengo miedo a nada, ni al diablo, ni al pecado, y yo soy un peregrino en esta tierra. Aleluya. De igual manera, hermano, confía en el Señor. Enseña a tu hijo acerca de la confianza. Pero ¿la confianza en qué sentido? Que tu casa no sea un cuartel, que tu hijo no te sirva por temor, por sujeción, por el temor. No, que tu hijo sea teniendo confianza en ti, de contarte lo más íntimo de su corazón, los problemas que le pasan. Que no sea su amigo el primero al que vaya a contarle un problema amoroso, sentimental, un problema, sino sea a ti. Que vea en ti una persona no que le va a juzgar, sino le va a comprender y le va a encaminar a mejorar, a evitar el error, a ver el hoyo y no pasar por ahí, sino rodearlo. Hermano, dale esa confianza a tu hijo. Contemplemos el ejemplo de José respecto a su padre. José le contaba todos los malos actos que hacían sus hermanos, le contaba a su padre. Jacob tenía confianza con su padre, le contaba todo a su padre. Genera ese nivel de confianza en tus hijos para que tus hijos confíen en ti y te cuenten todas las cosas y tú les puedas ayudar. Porque si un externo busca o da consejos, con certeza ese niño, ese muchacho, tu hijo, va a errar. Y no queremos que hierre, no queremos que se equivoque más, queremos que crezca en los caminos del Señor. De igual manera, estimado hermano, el triunfo de tu hijo también es tu triunfo. La honra de tu hijo también es tu honra, también te alcanza. Contemplemos el ejemplo de José. José fue, como él mismo lo dijo, padre de Faraón, administrador de todos los bienes de Egipto, el que organizaba todo en Egipto económicamente. Y sabe, cuando él vino, encontró a su padre, trajo a su padre Jacob ante Faraón, se lo presentó. Jacob era el padre de José. Y Jacob tuvo la forma de bendecir inclusive a Faraón. Tal honra recibió Jacob, ya que su hijo era un hombre temeroso de Dios y llegó alto. Y esa altitud también alcanzó a su padre. Padre, tú recibirás la honra que tu hijo también alcance. Es más, tú recibirás honra de tu hijo. En el caso de José, dice la palabra del Señor que llevó a Jacob y a toda su descendencia, a todos sus hermanos que vinieron a Egipto, los cuales eran 70, los trajo a la tierra de Gosén, que era una tierra de agricultura, de ganadería productiva. Las trajo y dice la palabra del Señor que Jacob proveyó alimento para sus hermanos, para Jacob, todos los días de su vida. Esta es la honra que recibirás de tus hijos si tú prestas atención a mis dichos, a mis oídos, a la palabra del Señor que sale por mi boca. El Espíritu del Señor clama: vengan a beber la sabiduría, vengan a beber de mi conocimiento, dice la palabra del Señor. El Espíritu dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor dice. Aleluya. De igual manera, por lo tanto, es necesario recordar el quinto mandamiento del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y a ustedes, muchachos, me dirijo, ustedes que me oyen, que son hijos, que tienen padres: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en la tierra y te vaya bien en todo lo que tú hagas. Este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y esto de manera incondicional. Si tu padre es malo o tu padre es bueno, hónralo de igual manera.
Si tu padre es cristiano o no lo es, hónralo de igual manera, porque nosotros hemos recibido el amor del Padre Celestial. Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado al Padre, sino que Él nos amó primero y por su amor nos regeneró, nos cambió y nos hizo nuevas criaturas, capacitadas para amar, capacitadas para hacer lo bueno. Amemos a nuestros padres, honrémosle, por más que ellos hayan sido malos, por más que ellos hayan hecho o no hayan sido buenos padres, honremos a nuestros padres. Es el mandamiento del Señor y es un mandamiento incondicional, que no depende de que nuestros padres hayan sido buenos o no. Honren a sus padres y a sus madres, estimados oyentes, jóvenes, hijos que me escuchan, honren a sus padres. Asimismo, yo te insto, Padre, vuelvo con ustedes, a no cansarse de enseñar la palabra del Señor a sus hijos. No se cansen. Recordemos el ejemplo de Moisés. Moisés le reclamó a Dios y le dijo: Dios mío, ¿por qué me has puesto por padre de generación de pueblo tan rebelde? Estoy cansado de esta gente. ¿Y qué hizo Dios? Dios no le dijo: Moisés, entonces sal de acá, sal del liderazgo. No le dijo eso, sino que proveyó 70 hombres sabios para que alivianaran la carga de labor que tenía Moisés. Tal sabiduría, tal apoyo Dios también te da, Padre. Si te has cansado, Dios te da el apoyo, el consejo, la sabiduría. Estoy hablando de tus pastores, de tus propios padres, tus consejeros, de la iglesia que te apoya, porque para que tú sigas enseñando a tus hijos la palabra del Señor. Levántate, si tus brazos están caídos, levántate, fortalécete. Si tus piernas están endebles, decaídas, levántate, ponte firme, yergue el pecho, talante erguido por la dicha de su gracia. Continúa enseñando al Señor, a tus hijos, la palabra del Señor. No te rindas, alza alas como las águilas, dijo el profeta Isaías mayor. Aleluya. Asimismo, Padre, guía a tus hijos en la inexpertise, en la inexperiencia de tus hijos. Padre, guía a tus hijos en la inexperiencia y en su inexpertise. Contemplemos el ejemplo que la ley nos da, la cual en una de las partes de Éxodo dice que la joven que hiciere promesa a Jehová y su padre la oyere, el padre tenía la potestad de eximir, de librar a la hija de esa promesa, de ese voto. ¿Por qué? Porque en muchos casos la hija seguramente se emocionó y dijo: oh Dios mío, qué hermoso me siento, te prometo tal cosa. Entonces Dios perdonaba a la hija que no cumplía esa promesa. Tal sabiduría, tal cuidado de los padres es lo que debemos o deben tener los padres. Porque los muchachos nos equivocamos, tomamos decisiones apresuradas, con frecuencia no sabemos qué pareja elegir, con frecuencia nos enamoramos, con frecuencia no sabemos qué carrera estudiar, con frecuencia no sabemos muchas cosas, pero ayuden a sus hijos a tomar decisiones sabias, a encaminarlos por el sendero correcto. Ustedes tienen sabiduría, enseñen a sus hijos para que no tropiecen, para que no caigan, para que aprendan de la vida, enseñen sobre los temas. No esperen que el mundo eduque a sus hijos, eduquen ustedes a sus hijos. Aprendamos de esto, porque los muchachos con frecuencia somos volitivos, dudamos, titubeamos, somos como las ondas del mar, pero Dios ha puesto a padres sabios para que nos instruyan, para que nos enseñen, para que nos dirijan por el sendero correcto y recto del Señor. De igual manera, Padre, que tu hijo se sienta identificado de pertenecer a tu familia, que se sienta orgulloso, infle el pecho y diga: yo soy hijo de, yo llevo el apellido de. Tu hijo debe sentirse orgulloso de pertenecer a tu familia, a tu prole, a tu descendencia, estar honrado de tener a padres tal y tal. Mi madre, mi padre es tal. Identificación. Si tu hijo no se siente identificado, te tiene vergüenza de tu apellido, entonces hay un problema. Algo estamos haciendo mal. Padre, educa a tu hijo en el amor del Señor, que él se siente identificado. Yo soy hijo de. Aleluya. De igual manera, contemplemos en este sentido el ejemplo de las hijas de Zelofejat, de la tribu de Manasés. Las hijas de Zelofejat no tenían con quién, o hombres con quien nuevamente procrear. Por lo tanto, ellas temían que la heredad de sus padres, de sus abuelos, pasaran a otra tribu, es decir, la tierra, las posesiones. Entonces Dios estableció un mandamiento y dijo: israelitas, ustedes se van a casar, entre ustedes sí, pero cada tribu con su tribu.
Todos los de Manasés se van a casar con los de Manasés, todos los de Judá con los de Judá, y así sucesivamente en todas las tribus. ¿Por qué? Esto para guardar la heredad, la posesión de cada tribu. Esto significa identidad, raigambre en las costumbres, o mejor dicho, en nuestra familia. Identidad, raigambre en nuestra familia. Que tu hijo se sienta identificado, valorado o aprecie pertenecer a tu familia. De igual manera, estimados hermanos, padres que me escuchan en esta noche, 14 de junio del año 2025, Dios, y me dirijo a ustedes, jóvenes, hijos, Dios traiga salvación mediante nosotros, a nuestra familia. Muchos de nosotros seguramente tenemos padres que no son cristianos, o una madre cristiana y un padre no cristiano, o viceversa. Sé tú la luz, sé tú el que traiga la salvación a tu casa, el que lleve las buenas nuevas, y tu familia y tus padres sean convirtiéndose al Señor. Hijo, levántate. Hijo, no tengas miedo. Predica la palabra del Señor. Sé tú el heraldo que Dios utilice para salvar a tu familia. Levántate, hijo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, y Dios te ayudará a vencer y a granjear los conflictos espirituales, la dura lid que nos toca pelear. De igual manera, contemplemos, padres, me dirijo nuevamente a ustedes, lo que dijeron los hijos de Coré en el Salmo 41. Si tus hijos dicen esto, por buen camino vas. Ellos dijeron: nosotros recordamos lo que nuestros padres nos dijeron, lo que nos enseñaron. Ellos nos enseñaron los mandamientos de Dios. Ellos nos enseñaron los grandes portentos y las grandes proezas que Dios hizo con nuestros antepasados. Si tu hijo dice: mi padre me enseñó, mi padre cuando era muchacho me enseñó de los caminos del Señor, bienaventurado seas, padre, porque has hecho una buena labor, una labor encomiable, una labor que ha hecho que tu hijo rememore las grandes proezas de Dios, el portento y la maravilla de nuestro Padre Celestial. De igual manera, y me dirijo a los hijos, seguramente o posiblemente muchos de ustedes, los que me escuchan o me ven por las redes, no tienen padres. Quizás sus padres los han abandonado de pequeños, nunca conocieron a sus padres, o probablemente sus padres no fueron lo que ustedes esperaron, no les mostraron el amor, fueron huérfanos. Dice la palabra del Señor que Jehová es padre de los huérfanos. Jehová no se ha olvidado de ti, Jehová te ama, Jehová ha estado contigo cercano siempre, Él nunca te ha dejado. Y prueba de esto es que me estás escuchando en esta noche, este mensaje, que Dios te ama y tiene buenas cosas para ti. Dice la palabra del Señor que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Jehová con todo te va a recoger, Él no te va a dejar. Hijo, escucha, el amor del Padre es eterno, es sabio el Señor, recibe su amor. De igual manera, padres, yo les animo a mostrar el amor hacia sus hijos de la siguiente manera. Recordemos, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios los arrojó de su presencia, porque ellos se les descubrieron los ojos, tuvieron vergüenza de su desnudez, se tejieron delantales de higuera. Pero Dios no solamente aplicó su justicia, no solamente los arrojó, sino que dice la palabra del Señor que Dios les confeccionó vestido de pieles. ¿Sabe? Un padre, un buen padre como nuestro Señor, no solamente aplica corrección sobre sus hijos, sino también misericordia, amor y cuidado, como nuestro Padre Celestial. No solamente aplicó su justicia botándolos del huerto del Edén, sino también les proveyó cobijo, protección. Qué gran amor es el del Padre, ¿verdad? De igual manera, y por lo tanto, yo te insto, Padre, a no tener miedo a corregir a tu hijo. No tengas miedo de corregir a tu hijo de ninguna manera. Sé que hoy en día la psicología y mucha de la sociedad y la tendencia está de que no se debe corregir al hijo. No te digo que lo laceres, pero sí te digo que lo corrijas, porque dice la palabra del Señor que Jehová al que ama, corrige, al que ama, castiga. Castiga o corrige a tu hijo cuando se porte mal, pero no solamente lo corrijas, no solamente lo castigues, también enséñale por qué lo haces y muéstrale y enséñale el camino para levantarse, para remediar su error, para no repetir el error. Sé un padre en ese sentido, como nuestro Padre Celestial lo es. De igual manera, hay un proverbio hermoso, dice: la casa y las riquezas son la herencia de los padres,
La casa y la riqueza son la herencia de los padres. Dios te bendiga si tú estás constantemente trabajando para dejarle a tus hijos una herencia. Pero nunca, hermano, le dejes una deuda. Nunca le dejes un conflicto a tu hijo. Lo peor que tú como padre le puedes dejar a tu hijo es una deuda financiera a tu hijo. Eso no, de ninguna manera. Te pido, hermano, que tú cada día honres a tus hijos en el sentido de corregirles para que ellos aprendan del Señor. Asimismo, hijos, y es triste ver y contemplar cómo la sociedad hoy en día, los padres enseñan a sus hijos, a muchos de ellos, a inclinarse ante ídolos, ante leños, ante madera. Hablo de la idolatría, de adorar a las riquezas, a la vanagloria de esta vida. Como muchos padres premian a sus hijos, o mejor dicho, les enseñan que lo más importante en la vida es lo material. Pero ¿sabe? Dios nos libre de eso, de la idolatría. Dios nos libre de caer en ese acto deplorable para el Señor. De igual manera, quiero tomar la definición del doctor Charles Stanley acerca de qué es ser un buen padre. El buen padre es aquel que oportunamente y fielmente le enseña a su hijo los preceptos, los mandamientos y con el ejemplo la forma de honrar al Padre. Un buen padre no solamente dice, sino también lo ejemplifica, lo muestra. Ese es un buen padre. Y asimismo quiero mostrarles 7 principios que el doctor Charles Stanley da acerca de un buen padre. Hablamos del principio espiritual. A resumidas cuentas, hermano, lo más importante en la vida cristiana y en el hijo es lo espiritual, no lo material. Lo material es secundario, lo material viene por añadidura, pero lo espiritual es eterno, tiene promesa de lo presente y de lo futuro, nos durará para siempre. Enseña a tu hijo que lo más importante en la vida es lo espiritual. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. El principio moral o ético, enseña a tu hijo a ser ético y moral, a no mentir, a no hacer actos deplorables o malos. La ética, el principio de relación, enseña a tus hijos a relacionarse con amigos correctos, que le edifiquen, que no se perviertan. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Joven, escucha esto: ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice el proverbista: hijo mío, escucha, está atento. Si el maligno, el pecador, el mal amigo te dice: ven, vamos a robar, ven, vamos a matar, encontraremos despojos, hallaremos muchas riquezas, no hagas caso, dice el proverbista. Hijo, sé sabio, pasa de largo. Padres, enseñen a sus hijos a que sus hijos tengan buenas juntas, buenas amistades, guíenles en ese sentido. El principio vocacional tiene que ver con que todo en la vida tiene un propósito. Y nuestro propósito, dice la palabra del Señor, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Si tú trabajas, si tú estudias, si tú tienes dinero, todo es bajo un propósito, y ese propósito es darle gloria a nuestro Padre Celestial. Vocación: yo vivo, ¿para qué vivo? Para darle gloria a Dios. Yo vivo, ¿para qué vivo? Para honrar a mi Padre, el Padre de las luces, el Padre eterno, en el que habita todo don y toda buena dádiva. El principio financiero: enseña a tus hijos a administrar sus riquezas, su fortuna, su dinero. Enseña a tu hijo a honrar al Padre Celestial con los diezmos, ofrendas que Dios te da. Enseña a tu hijo, sé tú el ejemplo de tu hijo de fe. Enséñale a administrar sus finanzas. No le dejes, como lo decía hace un momento, deudas a tus hijos, porque a tus hijos le va a traer estrés, preocupación y malestar. Deja a tu hijo, como dice, herencia de los padres es la casa y las riquezas. El principio de autoridad: enseña a tu hijo que tiene que ser sujeto y humilde, que hay escalas, hay autoridades a las que tenemos que sujetarnos. La autoridad suprema es nuestro Padre Celestial. Tenemos más autoridades, nuestros padres, los gobernantes, los pastores, los diáconos, todos son autoridades. Y dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Enseña a tus hijos a que se sujeten. Enseña a tus hijos a que ellos aprendan a sujetarse, porque si tú enseñas a tus hijos a sujetarse, aún en la intimidad, ellos no van a desobedecer a Dios, porque saben que hay un Dios eterno al cual le deben sujeción en lo íntimo.
por lo tanto no pecarán, ni en lo público ni en lo íntimo. Enséñale a tus hijos a honrar al Jehová, al Padre, porque con frecuencia, hermanos, nosotros buscamos agradar por apariencias a los hombres. Buscamos que un lado del plato esté limpio, pero sabe, Dios ve todos los lados del plato. Es más, Dios conoce de qué está hecho el plato. Honremos a Dios en lo íntimo también. Asimismo, el principio personal, que tu hijo sepa que vale, que tu hijo sepa que es importante, que tu hijo sepa que ha valido o ha costado la sangre de Jesucristo, que ha sido hecho a la imagen de Jesucristo, regenerado por el Espíritu Santo, hecho a imagen y semejanza de Dios. Que tu hijo sepa que vale, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Que tu hijo sepa y no tenga una baja autoestima, que se valore tal cual es, gordo, alto, flaco, de tez morena, blanco, ojos verdes, ojos marrones, que se ame tal cual es, porque así Dios lo ha creado, así Dios ha querido que sea. Enséñale a tu hijo el principio personal de autovalía, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De igual manera, hermanos, el mundo, dice Lamentaciones, sufre porque son como huérfanos sin padre a causa del pecado. Hoy en día el mundo está perdido. Vienen calamidades, guerras, pestes, hambrunas, terribles cosas sobre la gente porque son como padres, como huérfanos sin padre, porque el pecado es lo que trae. El pecado trae desolación, destrucción y castigo. Asimismo, dice la Escritura, si Jehová es vuestro Padre, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está la debida veneración que le debemos dar a Dios? Con frecuencia está en una vitrina o en un podio en nuestros hijos, en las riquezas, en el trabajo. Pero sabe, dijo Jesucristo, yo he venido a traer espada para hacer enemistad entre los miembros de la familia. Y esto significa básicamente que Dios quiere la preeminencia en tu vida, que tú ames al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y todo tu corazón, que tú ames a Jehová por sobre todas las cosas y lo honres. De tal manera, hermano, amigo que me escuchas, yo te llamo. Aprendamos del Padre Celestial hoy, que de manera anticipada celebramos el Día del Padre. Recordemos al Padre Celestial, al Padre tierno, amoroso, justo, misericordioso, el Padre eterno, el Padre cariñoso, el Padre afectivo, fraterno. Recordemos y miremos ese ejemplo tan grande, que Dios nos ha amado, aunque nosotros hayamos hecho cosas malas, Dios nos ha amado. Aprendamos, por lo tanto, padres, de este ejemplo sublime y grande. Por lo tanto, es tiempo de ponernos de pie y es tiempo de venir a la presencia del Señor y decirle: Dios mío,